El Señor Jesús es mi pastor y nada a mí me faltará. Junto a aguas quietas me pastoreará. Mi alma Él confortará, en su justicia me guiará. Su nombre amo y Él me sostendrá. Al valle de sombra y muerte yo nunca temeré, porque el Señor conmigo está. Al valle de sombra y muerte yo nunca temeré, porque el Señor conmigo está. Su vara y su callado a mí aliento me infundirá, y mesa para mí aderezará. Misericordia y bien me seguirán en donde esté, y en la casa del Señor yo moraré. Al valle de sombra y muerte yo nunca temeré, porque el Señor conmigo está. Al valle de sombra y muerte yo nunca temeré, porque el Señor conmigo está. El Señor Jesús es mi pastor y nada a mí me faltará. Junto a aguas quietas me pastoreará. Mi alma Él confortará, en su justicia me guiará. Su nombre amo y Él me sostendrá. Al valle de sombra y muerte yo nunca temeré, porque el Señor conmigo está. Al valle de sombra y muerte yo nunca temeré, porque el Señor conmigo está. Su vara y su callado a mí aliento me infundirá, y mesa para mí aderezará. Misericordia y bien me seguirán en donde esté, y en la casa del Señor yo moraré. Al valle de sombra y muerte
comer contigo a nuestro lado, Señor. Porque tú aderezas mesas, Señor, en presencia de aquellos que quieren nuestra angustia, Señor. Y por eso podemos cantar, Señor, que no hay Dios tan grande como tú, Señor. Tenemos un Dios muy, muy grande, maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Tenemos un Dios muy, muy grande, maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él. Él nunca nos deja, siempre con nosotros está, Él nos levanta cuando caemos y su mano nos sostendrá. Tenemos un Dios muy, muy grande, maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él. Él nunca nos deja, siempre con nosotros está, Él nos levanta cuando caemos y su mano nos sostendrá. Tenemos un Dios muy, muy grande, maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él. Debemos subir allá y tomar la tierra, poseer desde el Jordán hasta el mar. Y aunque esta sea tierra de gigantes, el Señor la victoria nos dará. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Si mantengo mi paz, Él pelea mi batalla. Victoria, la victoria mía es. Debemos subir allá y tomar la tierra, poseer desde el Jordán hasta el mar. Y aunque esta sea tierra de gigantes, el Señor la victoria nos dará. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Si mantengo mi paz, Él pelea mi batalla. Victoria, la victoria mía es. Sol detente en Gabaón y tu luna en Ajalón. El sol se paró cuando Josué oró, porque Josué obedeció. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Si mantengo mi paz, Él pelea mi batalla. Victoria, la victoria mía es. Sol detente en Gabaón y tu luna en Ajalón. El sol se paró cuando Josué oró, porque Josué obedeció. El sol se paró cuando Josué oró, porque Josué obedeció. El sol se paró cuando Josué oró, porque Josué obedeció. Tenemos un Dios muy, muy grande,
nuestro Dios es maravilloso. Con solo recordar que tuvo misericordia de nosotros, porque lo que hicimos no fueron errores, fueron pecados, fueron actos egoístas. No nos importó el prójimo y Dios pues no lo teníamos en ninguno de nuestros pensamientos. Hicimos lo que quisimos, fuera bueno, fuera malo, total lo que importaba éramos nosotros mismos. Por eso, Señor, maravilloso eres, porque tuviste piedad de nosotros, Señor, de seres con un corazón tan bajo, Señor, tan malvado, Señor. No queremos mirar atrás, no queremos volver a esa vida, Señor. Por eso te rogamos que nos ayudes, Señor. Que tú, pues, en tu grande misericordia, Señor, nos ayudes a jamás regresar a esa vida, Señor. Amén. No quiero ya mirar atrás. Ayúdame a no desmayar. Te necesito hoy hasta el final. Mi confianza he puesto en ti, solo en ti. Ya mi carga en ti eché, voy a seguir con tu gracia sobre mí. Quiero servir hasta el día en que Jesús vuelva por mí. No quiero ya mirar atrás. Ayúdame a no desmayar. Te necesito hoy hasta el final. Voy a seguir. Quiero servir. Solo vivir por ti. Mi confianza he puesto en ti, solo en ti. Ya mi carga en ti eché, voy a seguir con tu gracia sobre mí. Quiero servir hasta el día en que Jesús vuelva por mí. No quiero ya mirar atrás. Ayúdame a no
vivir por ti. No quiero ya mirar atrás. Ayúdame a no desmayar. Te necesito hoy hasta el final. Voy a seguir. Quiero servir. Solo vivir por ti. Vivir para ti, Señor. Porque tú viviste para nosotros, dice la Escritura, y también dice que moriste por nosotros, para que los que estamos vivos ya no vivamos para nosotros mismos, sino para ti, Señor. Que podamos, Señor, estar siempre en tu presencia, Señor. Que nuestro corazón esté en tu presencia, Señor. Ya sea que estemos en el trabajo o en cualquier parte, Señor. Que nuestro corazón y nuestra mente esté en tu presencia, Señor. Te rogamos la vida, Señor, porque no tenemos vida en nosotros mismos. Te rogamos nos des vida eterna, Señor, cada día, Señor. Cada día, cada momento. Como dice tu palabra, porque cada día se renuevan sus misericordias. Cada día necesitamos misericordia, Señor. Llévanos a tu presencia, Señor. Guárdanos ahí, Señor. En el nombre de Jesús. Llévame a tu presencia. Llévame a tu presencia, llévame a tu presencia, a conocerte, pues en ti está la vida, pues en ti está la vida, sí, en ti está la vida. Quiero tenerte. Llévame a tu presencia. Llévame a tu presencia, llévame a tu presencia, a conocerte, pues en ti está la vida. Pues en ti está la vida, sí, en ti está la vida. Quiero tenerte. Tu presencia me da paz.
Tu presencia me da fe. Tu presencia me da paz. Tu presencia me da fe. Tu presencia me da paz. Tu presencia me da fe. Yo permaneceré en tu presencia, Dios de Israel, y por todo lo que has hecho te adoraré. Tu presencia me da paz. Tu presencia me da fe. Yo permaneceré en tu presencia, Dios de Israel, y por todo lo que has hecho te adoraré. Yo permaneceré en tu presencia, Dios de Israel, y por todo lo que has hecho te adoraré. Y por todo lo que has hecho te adoraré. Yo permaneceré en tu presencia, Dios de Israel, y por todo lo que has hecho te adoraré.
Señor, con nuestra vida, Señor. No solo con nuestras palabras o cantos, Señor, sino con la consagración, Señor. Para que los demás miren nuestras buenas obras, Señor, y te glorifiquen a ti, Señor. Cómo pudiste rescatar, Señor, a esa persona que era un corazón de piedra, Señor, y lo has cambiado. Ya sea una persona que practicaba pecados escandalosos para la sociedad, o una persona, Señor, que era buena a los ojos del mundo, pero muy egoísta delante de tus ojos, Señor, muy soberbio, muy soberbia. Que todos puedan ver, Señor, a través de las buenas obras de los cristianos, Señor, que tú realmente existes, Señor. Gracias, Señor, por este hermoso tiempo de alabanza, Señor. Te rogamos ahora nos hables con tu palabra, Señor. En el nombre santo de Jesucristo. Amén. Muy buenos días, damas y caballeros. Sean bienvenidos y bienvenidas a, un domingo más, que es un domingo más, pero es que es otro domingo en que necesitamos tener vida de Dios. Es otro domingo en donde necesitamos que Dios nos mire con ojos de misericordia. Vamos a continuar con la temática que traíamos desde el fin de semana pasado. El tema de hoy tiene el mismo nombre que el tema de la vez pasada, es la parte 2. Para buenas obras, y como una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Para buenas obras, ¿por qué? Para empezar, vamos a leer Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. Creados en Cristo Jesús. Es decir, ya los creados en Cristo Jesús ya son personas cristianas, porque todos nosotros somos creación de Dios. Si haya una persona convertido a Cristo o no, todos somos creación de Dios. Pero aquí Pablo está hablando de personas que son creados en Cristo Jesús. Y fíjese con qué intención: para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quinto Séptimo Florente Tertuliano, considerado uno de los padres apostólicos, es decir, la generación de líderes que siguió después de la muerte de los apóstoles, y un prolífico escritor durante la segunda parte del siglo II y la primera parte del siglo III. Su conversión al cristianismo ocurrió alrededor del 197 o el 198 después de Cristo. Tal evento debe haber sido decisivo en su vida, transformando su personalidad, pues se dice de él que era una persona muy pasional y muy arrebatada. Aunque él era un intelectual, pues tenía las emociones a flor de piel.
Sin embargo, la conversión a Cristo le significó un cambio radical, un radical acto de conversión, tanto que Tertuliano tenía un dicho que era: los cristianos no nacen, se hacen. Tertuliano escribió una frase que ha venido a convertirse en el sello del verdadero cristianismo. Decía él que los paganos se sorprendían de aquellas personas que estaban dispuestas a perder la vida por lo que creían, por el cristianismo. Y no solo por creer que Jesús era Cristo, sino por seguir lo que Jesús decía. Porque creer en Jesús, pues bueno, es si Jesús me dice que haga algo, pues lo hago. Le creo, ¿no? Si no le creo, pues no lo hago, aunque me lo diga. Pero entonces, ¿seremos salvos por fe? Si no confiamos en Él, pues bueno. Dice Tertuliano que la gente miraba, los paganos, miraban a los cristianos que estaban decididos incluso a morir por lo que creían. Tanto así que el amor fraterno que había entre los cristianos hacía que los paganos decían: miren cómo se aman. Miren cómo se aman. Y esto permitió a la iglesia crecer a pesar de las feroces persecuciones del Imperio Romano. La reunión pasada reflexionábamos en la importancia del testimonio de los cristianos en las demás personas. Testimonio que se ve a través de las obras, porque el corazón solo Dios lo mira. Pero, ¿qué miran los seres humanos? Pues las obras. El fruto de un corazón cristiano, ¿qué son? Sus buenas obras. Es como decir que usted pueda pararse delante de un árbol y verlo y decir: bueno, no sé de qué es este árbol. Y unos años más tarde usted mire que hay manzanas colgadas ahí. Ah, entonces este es un manzano. Este árbol entonces es un manzano. Y yo pensé que era un naranjo por ratos. Bueno, pero ahí están las manzanas y ahora sé que este árbol que está enfrente de mí es un manzano. Bueno, y considerando la importancia que esto tiene, entonces llegamos a la vez pasada a preguntarnos: bueno, si esto es tan importante, ¿será que la salvación es solo por fe, como se ha estado diciendo, o también se necesitan de las buenas obras? Una importancia radical. Leíamos Romanos 3, del 22 al 24. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces, la justicia de Dios, es decir, el ser considerados justos, el ser considerados una persona que no tiene de qué avergonzarse, es, dice acá, por medio de la fe en Jesucristo. Bueno, entonces no es por obras. Siguiente versículo, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces estamos viendo acá que esta justificación es gratuita, justificados gratuitamente. Y si es gratuitamente, no hay que pagar nada o no hay que hacer nada en compensación por ese perdón de los pecados. Por tanto,
decimos y concluimos, después de haber revisado la semana pasada también varios versículos, de que la salvación, el acto de recibir el perdón de sus pecados, es por fe. Y es que francamente no puede un ser humano, vaya, que deje de pecar hoy y luego empieces a tener una conducta intachable. Con todo eso, más haciendo misericordia y misericordia, con todo eso, no podría pagar uno de sus pecados. Ni uno. Entonces viene Dios y dice, no, entonces para todo el que se arrepienta yo voy a dar este perdón gratuitamente. No puede hacer nada. ¿Quiere cambiar de vida? Pero no puede hacer nada para enmendar lo que ya hizo. Entonces yo voy a venir y le voy a dar gratuitamente el perdón de sus pecados por la fe en Cristo Jesús. Dios es bueno. Y porque es bueno, Jesús fue a la cruz y murió torturado. Bueno, entonces, ¿creemos eso? Y si lo creemos, entonces podemos recibir la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Ahora, después examinábamos otro versículo, Santiago 2:24, y su contexto, claro. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras. A ver, es justificado por las obras. Y fíjese lo que dice aquí de manera contundente, y no solamente por la fe. Bueno, y entonces, ¿qué pasó aquí? Santiago dice una cosa y Pablo dice otra. Se ven los dos argumentos como a los dos lados opuestos. Pero antes de sacar cualquier tipo de conclusiones, desde gente que ha dicho que el único iluminado es Pablo y que los otros apóstoles apostataron y esto y el otro, ya murió ese señor, dicho sea de paso, pero su mala obra sobrevivió todavía. U otras personas que han llegado a pensar que el libro de Santiago no debería estar en la Biblia. Bueno, calma. Cuidado con las precipitadas conclusiones. ¿Por qué? Vamos a verlo en el Salmo 119, versículo 160. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Bien, por tanto, viendo este pasaje, podemos ver que la Escritura es unánime porque es inspirada por el mismo Dios. Es decir, la Biblia fue escrita por varias personas durante un montón de tiempo, pero a todos los iba guiando el mismo Dios. Y si la mente detrás de la Biblia era la mente de Dios, pues obviamente vamos a tener concordancia. Tengamos entonces paciencia y cuidado cuando nosotros leemos la Biblia. ¿Dónde encontramos la solución a este dilema? Efesios 2, 8 al 10. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Es decir, aquí está diciendo Pablo otra vez de que por gracia, por regalo inmerecido, somos salvos. ¿Y eso por qué? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, está enfatizando, esto no viene de ustedes. Esto no es por ustedes, no es por un mérito que ustedes puedan tener, no es porque se han portado bien o porque se lo merecían, que se iba a merecer un impío, un pecador, solo las llamas del infierno. Entonces, ¿qué íbamos a merecer
Más bien una salvación como esta, si en realidad lo que merecemos es el infierno por todo lo que hicimos. Y dice, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Bien, la salvación es entonces un regalo que se recibe por fe. Ahí está, claro. Ahora el versículo siguiente, fíjese, el versículo siguiente, no decimos el capítulo siguiente, no vamos a otro libro de la Biblia siquiera, del mismo Pablo. No, el versículo siguiente dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y aquí usted puede ver que ya Pablo y Santiago están en concordancia. La salvación se recibe por la fe, pero cuando Dios transforma ese corazón de piedra en un corazón de carne, cuando Dios transforma al impío en una nueva criatura, no en una criatura reparada, refaccionada, media buena criatura, como los carros antiguos que vienen y les empiezan a poner refacciones y los pintan y quedan bien bonitos, pero son carros antiguos. Son carros antiguos. Le pusieron un motor nuevo. Ah, macanudo, un motor nuevo. Ah, bien. Pero ¿y el carro? El carro sigue siendo viejo. Entonces tiene pedazos de nuevo, pedazos de viejo. Y la Biblia dice, no, nueva criatura, nueva, completamente nueva. Un ser con un corazón nuevo. Y ese ser con un corazón nuevo está creado en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Entonces el resultado inmediato de la salvación es una persona que vive para hacer buenas obras. No se salva por buenas obras, pero inmediatamente que se salva, vive para las buenas obras. Mire estos bombillos aquí, mire las lámparas que están sobre usted. ¿Para qué están hechas? Para echar luz. Están hechas para echar luz. Contrario a los ventiladores que tenemos acá, que están hechos para tirar aire, para cuando se muevan las aspas y lanzar aire. No vamos a decir que el ventilador ese que tenemos ahí está hecho para hacer cálculos cuánticos. No, ¿verdad? No. O que está hecho el ventilador este para dar la hora. Tampoco, ¿verdad? O las lámparas estas nos dan la hora. Dice la lámpara que son las 11 de la mañana con 23 minutos. No, ¿verdad? No. Desde que la lámpara fue hecha en la fábrica, salió para hacer lámpara y para dar luz. Entonces, cuando el cristiano es transformado por Dios en una nueva criatura, desde ese momento está hecho para hacer buenas obras, para vivir una vida de buenas obras. Ahora, vamos a ver otra vez a Santiago 2:18, pero ahora en el 2:18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago dice, yo te mostraré mi fe por mis obras. Y es que esto es lo que pasa, esta es la importancia de las obras. Santiago le está hablando figurativamente a otro ser humano, no a Dios. Y le está diciendo a esa figura retórica, como si estuviera conversando con otra persona, yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Por qué? Porque el ser humano, ya dijimos, no puede ver el corazón. Lo que ve son ¿qué? Las obras. Entonces, si no mira buenas obras, pues no es cristiano. Yo te mostraré mi fe por mis obras. Vas a tener
la evidencia de que mi fe es genuina por las obras que yo hago. Tú dices que tienes fe, pero ¿en qué se te nota? Porque hablar es fácil. Hablar es de lo más fácil. Por ahí dicen que con la lengua se arregla el mundo. Sí, si así fuera, ¿verdad? Estaríamos en otra situación muy diferente, ¿va? Pero bueno, no se arregla con la lengua, no se arregla con decir. Entonces, cualquiera puede decir, yo creo en Cristo, yo acepté al Señor, etcétera, etcétera. Pero, entonces, ¿en qué se te nota? ¿O estás mintiéndome? No, estoy sincero, que no sé qué. Mire, y hay gente que es sincera creyendo las falsas doctrinas que le han enseñado, pero la gente allá afuera en la calle lo mire como un hipócrita. La gente no puede ver su corazón, que es un corazón tal vez sincero, pero engañado, aunque claro, una salvedad. Hay una conciencia que está tocando a cada rato y diciéndole, aquí hay algo malo, tu cristianismo tiene algo malo, ¿cómo es que esto? ¿Cómo es que el otro? ¿Cómo es que aquí? ¿Cómo es que allá? Y ahí va la conciencia, molestando, dando duro. Y cuando eso deja de suceder, pobre persona, porque ya no hay nada que lo alumbre, nada que le diga que está mal en su vida, de que su fe es falsa, de que su fe es falsa. Pero bueno, esa es su conciencia. Dios también ve su corazón, pero nosotros, ¿qué miramos nosotros? Sus obras, sus familiares, su esposa, su esposo, sus hijos, su mamá, su papá, sus hermanos, sus compañeros de trabajo, ¿qué miran? Miran sus obras, su conducta. Fíjese que hubo una persona, dice la Biblia, que se llamaba Moisés, que entró en la presencia de Dios y fue tanto la llenura que experimentó Moisés que cuando salió el rostro le brillaba como una lámpara. Que cuando Moisés se dio cuenta de lo que estaba pasando, se tiró como un trapo en la cabeza, así, para que ellos no pusieran sus ojos en eso. ¿Qué se decía de Moisés? Que no había hombre más manso en toda la tierra. Eso era lo que Moisés sí quería que vieran. Quedó escrito en los libros que él mismo escribió, en los libros de la ley, en los primeros 5 libros de la Biblia. Ahí quedó, para que supiéramos que la conducta de Moisés era lo que él quería que vieran, no que le resplandecía la cara después de haber estado en la gloria de Dios. Pero salvo Moisés, ningún otro humano ordinario se dice que le haya pasado algo parecido. Entonces todos ellos, David, Abraham, los profetas, Isaías, Daniel, a todos ellos, incluyendo los apóstoles, ¿qué les miraba a la demás gente? Las obras. Meditábamos que el profeta Daniel, cuando se presenta delante de Nabucodonosor, se ve que Nabucodonosor no creía en Dios, aunque había visto milagros, pero a la hora de consultar a Daniel le dijo, tú vas a poderme dar la interpretación del sueño, porque en ti mora el espíritu de los dioses santos. No dijo poderosos, no dijo omnipotentes, no dijo los dioses que ven el futuro, dijo los dioses santos.
¿Cómo pudo ver Nabucodonosor eso? Por la conducta de Daniel. Por su conducta. El hombre era un ejemplo de santidad, y cuando Nabucodonosor necesitaba ayuda, por decirlo así, él dijo, es que este hombre no es normal. Este hombre de veras que tiene algo, una relación con Dios, y tiene una relación no con cualquier Dios, o dioses, como decía él en su ignorancia, dioses santos, santos. A Daniel se le miraba que santidad, sus obras testificaban de su fe. Eso era lo que le pasaba a Daniel. Y al igual que Santiago, mostraba su fe a través de sus obras. Entonces, ¿cómo saber si alguien tiene verdadera fe? Por las obras. Y en esta oportunidad vamos a meditar que hasta el Señor Jesucristo mismo apeló a sus obras para demostrar quién era Él, el Mesías. Oiga, el nivel de esta situación. Hasta Jesús llegó a decir, miren mis obras para que se den cuenta quién soy yo. Bueno, Jesús era, cuando caminó sobre esta tierra, ¿verdad? Era 100% Dios y 100% hombre. Y todos miraban que era 100% hombre, que bueno, 100% ser humano. Ok, aquí el punto era ver que Él era también 100% Dios, que Él era el Mesías. ¿Cómo? ¿Cómo hacerlo? Vamos a ver Juan 10, 30 y 33. Viene Jesús y está hablando con un grupo de personas y les dice, yo y el Padre uno somos. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos. Intentaron apedrearlo por esto. Yo y el Padre uno somos. Somos una sola persona, somos uno mismo. ¿Cómo quieres uno mismo? Si eres uno mismo con Dios, entonces tú también eres Dios. No, no puede ser esto. Entonces le dicen, los judíos agarran piedras para apedrearlo, para matarlo. Porque la ley decía de apedrear a matar. No solo que era que le iban a tirar piedras para que saliera corriendo. Van a matar. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos. No, tus buenas obras no son el problema, sino por la blasfemia. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Bueno, entonces Jesús decía que Él era Dios. Y así lo percibió la gente que lo escuchaba. Porque podemos empezar a argumentar que quiso decir esto, que quiso decir lo otro, que quiso decir aquí, que quiso decir allá, que han pasado 2000 y tantos años y por tanto no podemos nosotros decir que podemos interpretar correctamente, etcétera. No. Fijémonos en la respuesta de los judíos. Lo iban a matar. ¿Por qué? Porque decía, tú te haces a ti mismo Dios. Te haces a ti mismo Dios. Bueno, ese hombre, ¿cómo va a demostrar ahora que Él es Dios? Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y esto lo creeremos leer porque al presente hay gente que dice, no, Jesucristo jamás dijo que Él era Dios. Ya vimos que sí, y también estamos viendo que así lo miraba Pablo. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pablo nos está dejando claro aquí esta lectura que él lo miraba como Dios. Para él era Dios. Adam Clark comenta, esta cláusula, es decir, este versículo, traducido literalmente dice así, y la manifestación de la gloria
de nuestro gran Dios, nuestro Salvador Jesucristo. Adán Clark está traduciendo el griego así como está. Aunque se haga un poco difícil de comprender, lo está traduciendo así como está. Y dice, esto se traduce literalmente así. Y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios, nuestro Salvador Jesucristo. Entonces aquí vemos que Pablo consideraba que Jesús era Dios. Sin embargo, Jesús no probó ser Dios solo por lo que salía de su boca, por sus palabras, sino por sus hechos. Tanto así que Jesús apelaba a sus obras como prueba definitiva de que Él era Dios mismo, Dios encarnado, de que Él era el Mesías. Leamos Juan 5:36. Dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan el Bautista, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y seguro alguien podría decir, se está hablando ahí de sus milagros. Sí, es cierto, de sus milagros, pero también se está hablando de su conducta. También se habla de su conducta. Veámoslo, Juan 8:46. Está Jesús aquí delante de una multitud, en Juan 8:46, y le dice, ¿quién de vosotros me redarguye? ¿Quién de vosotros puede probarme? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Nadie le dijo nada de entre la multitud. Nadie podía demostrar que Jesús era una persona que practicara el pecado. A.T. Robertson, que es un especialista en el griego antiguo, el griego en el que pues Pablo, muy seguramente Pablo, escribió sus epístolas, es decir, las copias más antiguas que tenemos del Nuevo Testamento están en griegos y algunas partes están en arameo, tal vez en hebreo, pero la gran mayoría del material más antiguo que existe sobre el Nuevo Testamento está en griego. Y este señor, A.T. Robertson, dedicó su vida completa a estudiar el idioma griego antiguo, que le decían el griego koiné. Y dice Robertson, el uso de la palabra griega hamartia, pecado, en este pasaje se refiere al pecado en general, no a pecados particulares. La pregunta retórica que no recibe respuesta implica la impecabilidad, es decir, la vida irreprochable de santidad de Jesús, sin mencionarlo específicamente. Es decir, Jesús vino y él dijo, bueno, ¿quién me puede demostrar que yo estoy en pecado, que yo he pecado, o que vivo en pecado, que soy un impío? ¿Quién puede? Mire, todo el mundo. Y había una multitud ahí. Y mire, hay gente que suelta veneno hasta de gratis. Ni conocen la gente o apenas la conocen y ya le van inventando lo que sea. Pero ni siquiera una de estas personas así apareció en ese momento para decir algo. Y pues Jesús no era un rey, la gente no lo miraba como un rey, pues no tenía militares,
no tenía un gran ejército, faltaría ver si se podía imponer al ejército romano, que estaba ocupando Palestina en todos los años. No lo miraban pues como alguien a quien tenerle miedo. Y entonces, ¿por qué la gente se iba a quedar callada solo porque le tuvieran miedo? No, no tenían por qué tenerle miedo. Entonces, si no hallaban que decirle, es porque no tenían nada que señalarle. Nadie le pudo redarguir de pecado. Entonces, aquí vemos que Jesús no solo eran sus milagros, no solo era su predicación, que era la misma predicación de los profetas. ¿Cuál predicación de los profetas? Que la gente se arrepintiera, que la gente cambiara de vida, que la gente se consagrara a Dios. Lo mismo. Entonces no solo eran milagros, no solo era su predicación, también era su conducta, que nadie le podía decir, oiga, usted está esto, usted aquí, usted allá. Y usted... Nada, nadie se atrevió a decirle nada. Su conducta también se incluye cuando él dice, miren mis obras, considerad mis obras, ved mis obras. También se incluye. Leamos Juan 10, 24 y 25. Le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Mire, ¿por qué cree que estaba turbada el alma de esta gente? Porque la conciencia les estaba reclamando, este es el Cristo. Y ellos decían, no, no, no. Pero tenían miedo, porque también era cierto que su conciencia les estaba redarguyendo. Por eso su alma estaba turbada. Entonces ya como que ellos, como que agarran valor y se van delante de Jesús y le dicen, bueno, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Ahora la respuesta. Jesús le respondió, os lo he dicho. Muchachos, por si no se lo recuerdan, ya se los he dicho varias veces. Sí, yo soy el Cristo y no creéis. Y no creéis. Por eso me lo tienen que venir a preguntar otra vez. Después de que se los he dado a entender que se los he dicho, que el Padre y yo uno somos, ustedes vienen y me vienen a preguntar otra vez, pero no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Bueno, si no creen lo que yo digo, jóvenes, fíjense en lo que yo hago. Fíjense en lo que yo hago. En el mismo capítulo 10, fíjense cómo son las cosas. En el mismo capítulo 10, solo que en el verso 31 y 32, leemos. Entonces los judíos volvieron, es decir, otra vez, tomaron piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Jesús no les dice, hey, momento, van a apedrear al Mesías. No les dijo nada de eso. Les dijo, muchas buenas obras de mi Padre yo les he mostrado. ¿Por cuál de ellas me apedrean? ¿Por cuál de ellas quieren matarme injustamente? Dios, claro, ¿cómo es que vamos a recompensar el bien por el mal? Imagínese, usted tiene, por ejemplo, un gran problema, una persona lo saca del problema y cómo es que usted lo va a ir a denunciar a la policía por haberle ayudado a salir del problema. ¿Qué cree que le va a decir la policía? No, fíjese que ya habían llegado de la tienda y me iban a llevar la estufa porque no le he podido pagar. Entonces llegó el vecino y ahí nomás les pagó de su dinero y yo lo vengo a denunciar por haber pagado en mi lugar. ¿Se imagina
¿Qué puede pasar en la policía si usted llegara con un argumento semejante? Fíjese que yo andaba en mi moto y andaba en la moto y de repente una persona se portó, yo estaba incluso así ya frenado en la calle, pero un conductor vino por detrás y no miró bien y me chocó la moto y caí, me pegué contra el pavimento y estaba ahí golpeado, mareado, y el otro, el que me golpeó, se dio a la fuga y vino una persona que me ayudó, me levantó, me dio agua, me dio primeros auxilios, llamó a la ambulancia y yo vengo aquí a la policía a denunciar a semejante persona para que lo metan preso. ¿Se imagina? Eso no está pero ni en una comedia. Por absurdo. Pero bueno, así le pasó a Jesús. Bueno, a ver, ¿por cuál buena obra me van a apedrear? Y en el momento en que Jesús les dijo, a ver, demuéstrenme ahora que yo estoy en pecado, demuéstrenme que yo hago malas obras. ¿Sí? Mira el poder del testimonio de la conducta. Buenas obras y milagros. Milagros que le daban el chance de decir, yo soy Dios. ¿Creen ustedes que alguien ordinario puede hacer esto? Eso era lo que decían las obras de Jesús. Pero lo haces, incluso, imagínense, hubo gente que llegó a decir que lo hacía con el poder de Satanás. Y les dijo Jesús, bueno, y Satanás va a estar en contra de Satanás. Si él hace eso, su reino ha llegado a su fin. Pero si yo expulso demonios, dice Jesús, es porque el reino se ha acercado, el reino de Dios. Es decir, si yo puedo hacer esto es porque Dios está conmigo. A ver, ¿qué pasa? Su argumento es ilógico. Su argumento, la única motivación que tiene es una cosa, el odio. ¿Y por qué odiaban a Jesús? Porque la gente amaba sus pecados y Jesús predicaba contra el pecado, igual que los profetas, otra marca de que él era alguien que venía de Dios, predicando contra el pecado. No, ¿qué va el diablo a predicar contra el pecado? No, nunca. ¿Qué va a querer el diablo que usted vive en santidad? Jamás. No. Mire cuántos argumentos y cuántas sectas salen por todos lados. Y lo común que tienen este montón de sectas es que de alguna manera u otra le consienten el pecado o algunos pecados, ¿verdad? No hagas esto, no hagas esto. Pero esto, sí, ahí vamos. Cosas del carácter. Y en el tiempo de Dios y ahí ya la llevamos, hermanos. Si es que no somos perfectos, hermanos. Y empieza ahí a decir cosas. Pero el punto central es disculpar el pecado. Y ahí la gente ya se siente, más tranquila. Porque ya le disculparon el pecado. Jesús no hacía eso, por eso lo odiaban. Y aunque hiciera buenas obras, y aunque dijera que él era el Cristo, no lo querían recibir. Pero Jesús, ¿qué hizo para probar que él estaba en lo correcto? Referirse a sus buenas obras. Y es que mire, no es fácil pensar y tratar de ubicarnos en aquel tiempo y que apareciera cualquier hombre ahí y dijera, hey, yo soy el Mesías. ¿Tú eres el Mesías? Sí, yo soy el Mesías, yo soy el Mesías. O sea, era algo muy delicado. Entonces, ¿qué hacía Jesús entonces? Decir, bueno, yo soy el Mesías y para probarlo, estas son mis obras, las obras que dio el Padre. Y son las obras del Padre porque para empezar nadie me puede decir que estoy en pecado. Y si no estoy en pecado, por tanto, no es el diablo el que las hace, es Dios.
es Dios. Entonces vemos esta combinación, sí, de las obras gloriosas que él hacía y que las podía hacer como Dios que era. Pero yo le voy a recordar que las primeras 3 señales en Egipto, las primeras 3 plagas, los magos de Egipto, los magos de Faraón también pudieron hacerlas. Pero ellos no estaban con Dios, ellos no estaban con Jehová de los ejércitos. Entonces Jesús, cualquiera lo pudo haber dicho, no, es que, bueno, lo dijeron, la escritura lo dice, no, tú haces esto por la mano del diablo, no, porque no le podían demostrar pecado. Él era una persona viviendo en santidad. Y esa conducta, más esas obras poderosas, más la palabra en contra del pecado, tal y como hicieron los profetas, ¿qué nos daba a entender? Él era el Cristo, Él era Dios. Vamos a ver ya cuando eran las horas finales de Jesús sobre esta tierra, antes de ser crucificado. Juan 15, 24, se lo dice esto a los discípulos. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, fíjese, obras, no dice mis discursos, la elocuencia de mis discursos, la elocuencia de mis prédicas, no dice eso, dice, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. O Jesús, espera, entonces quiere decir que si no hubieras hecho ni un milagro, si no te portaras bien, pero les hubieras predicado, ellos no tendrían problema, no tendrían problema. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre, han visto esa combinación coronada, ¿por qué? Por esa buena conducta, por esa buena conducta. ¿Y qué han hecho? Han aborrecido a mi Padre y a mí. Pero él no está hablando, como le vuelvo a decir, de su elocuente discurso o de su labia. No es que tiene labia y convence a la gente. No, él dice, han visto mis obras y no han creído y me han acabado aborreciendo a mí y también al Padre. Entonces el Señor aquí está revelando la condenación de las personas de este tiempo y fue el no creer en su testimonio, el testimonio que daba por sus obras, no solo sus milagros, sino también su conducta. Leamos Juan 14:10, Juan 14:10 hasta el 12. Ahora le está hablando a los discípulos. Están solo ellos, Jesús con sus discípulos. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no os las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, esto se lo está diciendo a los apóstoles, a los discípulos, a los cristianos. Creedme por mis mismas obras. Entonces, ¿qué les dice Jesús a la iglesia? Crean por las mismas obras mías. Le está diciendo a la iglesia misma. A ver, crean en mí porque yo morí por ustedes, lo que yo hice por ustedes. Yo morí en la cruz por salvarlos a ustedes. Y entonces, en base a ese hecho, en base a esa obra, ustedes pueden confiar en mí. Aunque no entiendan la situación que estén pasando, aunque duela mucho. Si yo hice tal cosa, entonces pueden confiar en mí. Veamos
Juan 10:37. Fíjese las palabras de Jesús. Aquí está otra vez hablando ya con los israelitas. Dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, a lo que yo digo, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Si no me porto en santidad, no me creáis. Los mismos milagros daban testimonio de que Él era, sus obras, tanto su conducta como sus señales. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Si solo hubiera hecho señales, no, pues no hay que creerle tampoco. Como decía en la ley de Moisés, en el Antiguo Testamento, ahí está, que dice que de repente podía aparecer un profeta que dijera ciertas cosas y se cumplieran, pero después este profeta podía decir, vamos y adoremos a dioses que no han conocido ni nosotros ni nuestros padres. Así dice. Obviamente esta situación, esta persona no venía de Dios. Y se le está advirtiendo a los israelitas que podía salir uno así y que dice, y es Jehová quien nos está probando. Si Jesús no hubiera tenido una conducta intachable, la gente hubiera podido pensar que Jesús era uno de esos de la que el que hablaba Moisés ahí, que hacía señales, pero que después estaba pervirtiendo los caminos de Dios. Pero ¿qué pasaba? Nadie podía decir que él estaba en pecado. Es decir, la vida de Dios se miraba en él. Sus obras poderosas se miraban, pero se miraba que venían de Dios. Y ya solo la persona que de veras no quería someterse a Dios era que le podía decir, es que tú haces esto por la mano del diablo. No, se miraba su santidad, sus obras, su santidad y sus palabras. Testimonio completo, pero dijo una cosa, lo acabamos de leer, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Hermanos y hermanas, fíjense en lo que Jesús nos dice. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Nosotros que no somos Dios, pero que nos podemos portar como Jesús, es decir, vivir en santidad por su gracia. Si no hacemos esas obras del Padre, ¿cómo vamos a esperar que otras personas crean en nuestro cristianismo? ¿Cómo lo vamos a esperar? Si nuestra conducta no nos respalda. ¿Cómo le vamos a pedir a papá, a mamá, a los hijos, al esposo, a la esposa, que crean lo que les predicamos, que crean que somos cristianos, si nuestra conducta dice todo lo contrario? Como decíamos el domingo pasado, no puedo escucharte porque tus hechos hablan más fuerte que tus palabras. Eso se nos aplica a nosotros también, hermanos, porque si Jesús se lo aplicó a él mismo, ¿cómo es que no va a ser válido para nosotros? El siervo no es más que su Señor, ni el discípulo es más que su maestro. Si Jesús se aplicó esa vara de medir, pues a nosotros también se nos pone esa vara de medir. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis.
Si no hay evidencia de que yo soy una nueva criatura por mi conducta, pues no crean que soy cristiano. Así de fácil. Y entonces, hermano, ¿qué de nuestras familias? ¿Qué de nuestros vecinos? ¿Qué de la gente de nuestro trabajo, de nuestro país, que cada día va más y más deteriorado? ¿Qué de este mundo que cada día va más colapsado moralmente y en todos los ámbitos? Ahora, veamos que esto sí se puede hacer. Leamos primera de Tesalonicenses 1 para principiar. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí esta epístola de Pablo a los tesalonicenses, pero vemos en el encabezado que Pablo también está incluyendo a Silvano y a Timoteo. Es decir, nosotros tres les estamos escribiendo: Pablo, Silvano y Timoteo. Ahora vamos a pasar al capítulo 2, versos 10 y 11. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos, plural. Es decir, no solo era Pablo, también era Silvano y era Timoteo. Los que se portaban de una forma, ¿qué? Irreprensible. No dice, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente me porté con vosotros los creyentes. No, no dice así. Dice nos. Fueron los tres, Pablo, Silvano y Timoteo, los que se portaron de una manera irreprensible. Versículo 11, así como también sabéis de qué modo, como a padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Es decir, nos portamos bien y hasta les dimos mucho amor. Son testigos ustedes y Dios también. Entonces, sí se puede. Sí se puede. Y se demuestra acá lo que venimos diciendo. Estas buenas obras son vitales para el testimonio cristiano. Por eso es que Pablo en Efesios 2, 8 al 10 habla de la conversión, inmediatamente habla de las buenas obras para las que Dios preparó al cristiano con un nuevo corazón. Y por eso también dice Santiago, yo te mostraré mi fe por mis obras. La gente va a tener testimonio de usted por sus buenas obras, e incluso usted mismo tiene testimonio de su corazón a través de sus propias obras. No se producen uvas de los espinos, ni higos de los abrojos, que es otra planta espinosa. Todo árbol bueno da frutos buenos y el árbol malo da frutos malos. Y si sus frutos usted ve, usted misma ve que son malos, entonces ¿qué hay por dentro de usted? Está mal. Dios ya lo sabía y Dios ha estado buscando la manera de hacérselo notar. Pero tal vez usted se ha resistido, se ha entercado, no quiere aceptarlo. Demos gracias a Dios. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, Señor.
Padre, y podrá sonar palabra dura, Señor, pero el apóstol Pedro dijo, Señor, ¿y a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida eterna, Señor. Padre, Señor, que estas palabras nos vengan a dar vida, Señor. En el nombre santo de Jesucristo. Amén.